acerca de los conceptos, hacia dónde vamos, qué software hay, cómo podemos hacer los diseños, qué técnicas tenemos para poderlas utilizar. La problemática muchas veces es bastante común independientemente del país. Vemos nosotros que el tipo de falla lo podemos ver en diferentes países, las causas, muchas cosas son muy comunes y tenemos que entender esas causas para luego poder ver qué método y qué tecnología podemos nosotros aplicar. Eso es parte del sentido de Smarty, es la asociación en la cual estoy también colaborando. Hace año y medio he empezado a trabajar y a hacer el servicio como presidente y destacamos sobre todo el mantenimiento. El mantenimiento es fundamental, muchas veces se olvida, y acá quiero también subrayar un aspecto importante del diseño. Muchas veces pensamos que el diseño es nada más pensar en el momento actual, qué vamos a hacer en este instante, y nos olvidamos de que el diseño debe poder prever todas sus etapas en su vida útil. Tenemos que pensar qué mantenimiento vamos a hacer, qué tiempo va a durar, qué material vamos a colocar, cómo lo vamos a rehabilitar, e inclusive si lo vamos a reciclar o qué vamos a hacer después. No podemos simplemente hablar de diseño y contar, solamente hacemos esto y listo, y de ahí a ver qué pasa. Tenemos que saber qué va a ocurrir luego, tenemos que planificar a futuro y eso implica mantenimiento, no olvidemos eso. Y cuando vemos los análisis de costos, vemos temas de medio ambiente y sostenibilidad, también tenemos que ver todo ese ciclo para poder hacer un análisis completo. Actualmente, como les decía, estoy en la Universidad de Florida, en Miami. Bienvenidos todos, el que quiera ir o postular, encantado. La clase que estoy enseñando este semestre es pavimentos a nivel de antegrado, le he enseñado varias veces. Y bueno, esta es la mascota de la universidad, ¿no? Es el actual. Bueno, les he contado, digamos, mi vida académica, pero quizás pocos conocen mi otra vida, mi segunda vida, ¿no? O sea, ¿cuál es mi segunda vida? Mi segunda vida es mi vida práctica. Ven esta foto que tal vez pues no la han ubicado o es más difícil de ubicar. Una etapa de la vida donde me dediqué a la parte profesional necesariamente. Y hay muchas lecciones que fui aprendiendo en la parte práctica. Yo quisiera que ustedes de repente puedan adivinar en dónde nos encontramos. Mis charlas son interactivas, son amistosas con los celulares, así que si ustedes pueden ubicar con su celular dónde estoy, por favor háganlo. Núcleo, efectivamente, la hizo a la primera, vamos bien, casi nunca lo hacen a la primera, siempre van por una área o la otra, y no sé, no me diga la marca, ponga su nombre abajo, por favor, y la altura en donde está Ticlio, ¿no? Juan, muy bien Juan, creo que batió el récord, ¿ah? Sí, porque la dio a la primera. La altura, por favor, del lugar, ¿a qué altura se encuentra? Altitud. Muy alto, ¿no? No sé si alguien ha estado, levanten la mano quien ha estado a esa altitud. ¿Alguien? ¿No? ¿Cercano? ¿Más arriba? ¿Sí? ¿Ha estado por ahí? ¿Sí? Ha estado por allá. Pues yo soy de la costa. Cuando me enviaron esa obra, no podía caminar, me faltaba el aire, pues no pude comer mucho, muchas cosas, y mucho frío, muchos cambios. Efectivamente fui afectado por la altura, fui afectado por la temperatura, por el clima, fui afectado por las variables que ocurren en el lugar. Y yo me pregunto, ¿los pavimentos serán también afectados por esas condiciones? ¿Es un sí o es un no? Es un 50-50, pueden adivinar, ¿no? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, no es así. Los pavimentos son afectados por esas condiciones y afectados tremendamente. Yo no sé si puedo hacer la segunda parte de la pregunta. Le dije el lugar, el año. El año. No, pero inténtelo ahora con los avances que hay. El año. ¿Alguien lo encuentra el año? Un poco por lo que les he contado, creo que pueden hasta deducirlo, ¿no? O usar la inteligencia artificial. Cerca, por ahí cerca, pero no es. Esa es una obra para mí con gratos recuerdos porque aprendí mucho y una obra que después de año y medio de estar ahí me animé a hacer un doctorado porque veía las condiciones son tremendas y es una obra donde los pavimentos son afectados también por la falta de oxígeno
¿Qué es lo que les pasa a los pavimentos, sobre todo de asfalto, cuando no hay oxígeno? ¿Alguien recuerda? No sé si ya les enseñaste esa parte, pero... No. ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasa cuando hay oxígeno? Ah. Pero cuando no hay, no tenían el programa. Así que va a ser bienvenido. ¿Qué es lo que pasa cuando no tienen oxígeno? ¿O qué se acelera en principio el deterioro para comenzar? ¿Sí o no? Si no tenemos oxígeno, ¿nosotros qué nos pasa? Nos morimos, ¿no? ¿Es así? Y se dice que para extender un poco la vida hay cámaras de oxígeno, se pone la cámara de oxígeno y la extienden, ¿no? Entonces el oxígeno está asociado a la vida misma. Cuando no hay oxígeno, ¿qué es lo que le va a pasar? Si han visto las propiedades técnicas de los asfaltos en particular, de las mezclas, ¿no? No sé si alguien ya ha escuchado cuáles son sus componentes en general. Maltenos, asfaltenos, ¿no se han escuchado? La parte sólida, la parte más viscosa, ¿no? Entonces, con el tiempo, a la falta de oxígeno, ¿qué es lo que ocurre? El asfalto flexible se va rigidizando, va perdiendo sus propiedades de flexibilidad misma. ¿Es así? Esa es la falta de oxígeno. Se va poniendo cada vez más rígido, más difícil de ser trabajado y su vida se va reduciendo, ¿sí? Entonces, sí le afecta el oxígeno. La falta de oxígeno tiene que ver también con un proceso de envejecimiento que se puede acelerar. El proceso de envejecimiento, ¿cómo se llama? Oxidación, así es, se va oxidando. Y para poder nosotros recuperarlo, tendremos que usar agentes rejuvenecedores o ver qué otras alternativas podríamos usar. Entonces vemos que la falta de oxígeno lo afecta, la presión atmosférica a esa altura también lo va a afectar. Otra cosa que lo va a afectar, ¿qué sería? ¿Por qué tengo esos lentes oscuros? No es para que verme mejor, mucho menos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el otro efecto que hay? ¿Ubicó el año? No, pero estamos por ahí cerca. ¿Qué otro efecto? ¿Por qué tengo esos lentes? ¿Qué piensa? La radiación ultravioleta, ¿no es así? La radiación ultravioleta. Todos esos efectos van influenciando en el pavimento. ¿Y qué es lo que van a causar? Pues van a causar una problemática. Aquí tenemos un pavimento totalmente deteriorado y vemos que ya está oxidado, ¿no? Y si nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó? Y no necesariamente este pavimento es en Ticlio. Puede ser la foto, no creo que no tiene nacionalidad, puede ser en cualquier parte del mundo, que podríamos encontrar esas causas del deterioro, ¿no? Y podríamos hacer inclusive hasta una pequeña lista o ver qué podría pasar. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál sería una causa del deterioro? ¿Me dice su nombre, por favor? Valentina. ¿Alguna causa que se le venga a la mente acerca de... ¿Cuál puede ser una causa? Sí. Un problema de la base. Bien, puede ser uno de ellos, así es. Tenemos un problema de la base. Vamos a apuntar aquí, ¿no? Uno, problemas de la base o de la subrasante. Así es. Ese puede ser uno, no tiene una buena base. Muy bien, porque nos tiramos mucho a cuidar de que no haya fatiga. Y más bien ocurrió lo contrario. Tuvimos deformación, que es una falla muy típica y que hay formas, lógicamente, de corregirla, ¿no? Entonces vemos pues que hay que buscar ese balance y evitar, lógicamente, que ocurra el abollamiento. No hicimos este tipo de pruebas. ¿Alguien sabe el tipo de prueba, el nombre? Ajá, la rueda de Hamburgo, ¿no? Así es. Entonces estos ya están en los protocolos y tanto los ensayos de laboratorio como los temas analíticos buscan evitar los tipos de falla. Estos no son los únicos tipos de falla, hay otros más que tendríamos aquí que enumerar, poquito a poco vamos a irlos mencionando, pero ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros vemos cuántas variables habría que intervenir en el diseño, yo creo que hasta ahorita deben estar de acuerdo de que no podemos diseñar todo igual, que hay muchos factores que van a influenciar y creo que estamos de acuerdo en que hay que de alguna manera considerarlos al momento de hacer el diseño, de alguna forma, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas variables intervendrían en un diseño? Para hacerlo más fácil, les he puesto 4 opciones, A, B, C, D, y puede que piensen un poquito, ¿son cuántas son? Pues ya les puse casi la respuesta, ¿no? La siguiente. Son menos de 5, 5 a 10. Estuvimos hablando ahorita ya
parte de lo que está aquí, ¿no? Los problemas, la base, el material que vamos a usar, la fatiga o el tipo de falla, la vida útil, para cuánto tiempo diseñamos, el tipo de mezcla, los materiales. Entonces, yo creo que tenemos más de 5, ¿no? ¿Me parece? ¿Sí? ¿Quiénes dirían entre 5 y 10? A ver la B. 1, ajá. Entre 1 nada más, ¿ok? De 10 a 20. Están por ahí, ajá. Más de 20. No, son muchas ya. ¿Ah? Demasiadas. Bueno, vamos a ver la respuesta, porque es una pregunta que, digamos, yo diría que es una de esas donde todos tienen la razón. Rápida, no voy a ir en detalle. Les voy a dar, sí, los softwares. Entonces, le voy a dar los softwares. No vamos a hacer el ejercicio de software ahorita, pero les voy a dar una introducción al tema, ¿no? ¿Qué necesitamos saber para qué tiempo vamos a diseñar? El tráfico es con ESAL, ejes equivalentes, que ya no se utiliza en la nueva metodología. Es un número único, un número empírico. Necesitamos la capacidad de soporte del suelo, la serviciabilidad, la confiabilidad, y vamos a determinar un número estructural requerido. Si nosotros hacemos, vamos a hacerlo por aquí, a ver, por acá lo podemos hacer, ya que tenemos la respuesta, la pizarra amplia. Entonces nosotros podemos tener acá una determinada estructura, y nosotros idealizamos la carga, una determinada carga, y la proyectamos a futuro en tráfico, y eso se proyecta con ESAL. Ahora, el ESAL es un concepto empírico, que tiene que ver con lo que es el daño que pueda causar una carga estándar. Luego, pues tenemos nosotros el periodo de diseño, puede ser 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces proyectamos los ESALs a un determinado tiempo, y entonces aquí pueden ser 10, 20 años, lo que define el diseñador. Y definimos una serviciabilidad inicial y una final. Definimos una serviciabilidad con PSI, puede ser 4.2 y una final de 2.0 en ese periodo, en la edad. Definimos eso, y bajo esas condiciones, para lógicamente una subrasante, que se mide con el módulo resiliencia, donde hay correlaciones con el CBR, determinamos, porque sigue siendo un método abstracto y empírico, cuál es el número estructural requerido. En buena cuenta, ¿cuánto necesita esa estructura para poder soportar esa carga y poder apoyarse sobre esta subrasante? Esa es la primera parte, nada más. Entonces, nosotros vamos a calcular un número estructural requerido. ¿Cuánto requiere para soportar ello? ¿Qué no está ahí puesto? ¿Qué falta ahí de lo que hemos estado conversando que es importante en el método? ¿Qué no incluye el método ahí? Todos estos son datos. ¿Qué no incluye? Los materiales en detalle, los tipos de materiales. ¿Qué más no incluye? La temperatura, el medio ambiente. No incluye. ¿Qué otra cosa no incluye? No incluye el medio ambiente, no incluye dónde está ubicado. ¿Cuál es la condición de temperatura? ¿Cuál es la condición del viento? ¿Cómo cambia la precipitación, la lluvia? No lo tiene. ¿Qué más no incluye? Incluye, si vemos acá, los factores que afectan la mezcla asfáltica. No, no está. No le estamos dando la cantidad de asfalto, no le estamos dando la composición de la mezcla, ¿no? Entonces está limitado en varias situaciones. Vamos a ver luego que podemos de alguna manera cuantificar, pero pues hay una serie de limitaciones, es muy sencillo, ahí tenemos 6 puntos. ¿Cómo se resuelve esto? Pues se resuelve, si no tienen una calculadora o un celular, lo cual no es, pero en aquellas épocas todavía pues no había esos celulares, podemos ver nosotros aquí, que inclusive con un monograma, ¿no? Entro con una confiabilidad, una desviación estándar que representa la variabilidad que puede tener el material. Tengo acá los ESALes, vemos aquí el modo resiliencia, estas curvitas son las diferenciales de serviciabilidad y me da el número estructural requerido, que es el que estamos teniendo acá, cuánto va a requerir la estructura. Lógicamente, en la actualidad usamos hojas de cálculo, ven la ecuación que está arriba, esta es la ecuación, entonces vemos aquí el logaritmo de los ESALs, y acá están todos los otros términos, donde mi única incógnita es el SN, esa es mi única incógnita. ¿Cómo resuelvo eso? Pues utilizo un Excel, utilizo un programa. Yo les voy a alcanzar ya en la segunda parte una hojita Excel, hay muchas alternativas, donde ustedes pueden utilizarlo para hacer el cálculo, ¿no? Entonces tenemos el lado izquierdo, el lado derecho. ¿Cómo se resuelve?
Cuando el valor de aquí sea igual al valor de allá, cambiando, tanteando o haciendo búsqueda objetiva, calculamos el SN requerido. Están todos los datos de los materiales y hacemos el cálculo y podemos tener la solución. Esa es la primera parte. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Vamos nosotros aquí con la solución para este ejercicio, es 3.33, entonces vamos a ponerlo aquí, entonces el SN requerido, 3.33. No tiene unidades, es un valor abstracto, totalmente empírico. Entonces tenemos ahí ese valor. Y la segunda parte es determinar los coeficientes de los materiales, que también son empíricos y abstractos, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces cada capa tiene una capacidad estructural y tiene un coeficiente estructural que es un determinado aporte. Cuando nosotros determinamos espesores, estamos dando la capacidad estructural que queremos dar. Entonces, si ustedes ven, la fórmula aquí es la suma de las capacidades. Si podemos aquí, en la siguiente diapositiva, tenemos acá el A1 por D1 es el coeficiente por el espesor. Esa es la capacidad estructural de la primera capa. Tenemos un SN1. De la segunda capa, el A2 y el A3, sumamos todo, tenemos el SN total. Tendrá que ser mayor o menor que este. Yo requiero 333. SNT va a ser lo que mi estructura va a poder soportar para que no vaya a fallar. Tiene que ser mayor o menor a lo que requiero. Mayor, igual o mayor, ¿no? Lo más cercano posible. Entonces tiene que ser mayor o igual. Y bueno, el A1, el A2 y el A3 son de tablas. Hay un coeficiente de drenaje. Obviamente es un punto importante. No voy a diseñar una estructura de pavimento sin un buen drenaje. Se puede tomar como 1, 1.1, 0.9. Hay tablas. No voy a entrar en el detalle de las tablas, pero para este pavimento en sí se hace un tanteo. Estos son coeficientes que salen de figuras. Y bueno, tenemos alternativas de diseño. Yo les pregunto, ¿ahí terminó el diseño? Ya está, listo. Ya lo diseñé, ya tengo mis espesores. Nuevamente, ¿es un sí o es un no? No, ¿por qué no? Hay que ver dónde lo vas a colocar. Me falta hacer el pliego, me falta hacer el draw, los dibujos, el mapa. ¿Sí? ¿Qué más me faltaría hacer? ¿Ah? Definir la mezcla, así es, definir la mezcla. ¿Qué más otras cosas tendría que hacer? Ajá, desarrollar el expediente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué punto fundamental no hemos visto hasta ahora que en la filosofía nueva es esencial? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se va a comportar? El ASTO 93 termina acá. Si usted le dice, va a fallar por abollamiento, va a fallar por fisuramiento, ¿usted qué diría? Si a mí me pregunta, ¿sabe qué le diría? No lo sé. No lo sé porque no lo analicé. El ASTO 93 no tiene la capacidad de hacer ese análisis. No puede predecir más allá de lo que hay. Ahí se quedó el ASTO 93. Entonces, cuando dice 2, 10, 10 y lo firma, es un acto de fe, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Dice 2, 10, 10, ya está. Listo, se acabó el asunto. Ya lo diseñé, lo demás, copio el expediente, ya sé que eso funciona y listo. Pero necesitamos más herramientas analíticas. ¿Para qué? Y eso es hacia donde estamos yendo ahora. ¿No le gustaría a usted saber si va a haber fisuras para no construirlo de esa manera? ¿No le gustaría a usted entrar el diseño de mezcla en el diseño, en la etapa de diseño? Sí, ¿no? Inclusive, esto lo estoy contando de flexibles, vamos a hablar también de los rígidos. Y la filosofía de diseño va hacia eso, a ver cómo se va a desempeñar ese pavimento, cómo va a trabajar. Si ahora sí cambio la pregunta, nos vamos yendo a la otra alternativa. Acá hemos hablado ahorita de flexibles, ¿no? Obviamente todo pavimento tiene una vida útil, ya hablamos de los pavimentos de hormigón. Los pavimentos de hormigón tendrán 5, 10, 15... Ustedes ya saben la respuesta ahora, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Depende. ¿Depende de qué? Del método de diseño, efectivamente, ¿no? Ahora bien, si usáramos el ASTO 93, vemos aquí muchos temas comunes. Los ESALs serán los mismos que el pavimento flexible. El ESAL, ya sé que no han tomado el curso, pero piensan que es el mismo. Si yo les hablo del ESAL como concepto, y ahí ven la fórmula, ¿no? Pero si les hablo del ESAL como concepto,
El ESAL como concepto es, en cierta manera, el daño que va a ocurrir debido a ese tráfico en ese tiempo determinado. ¿Cuánto daño va a producir esa carga bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, yo tengo por un lado el pavimento rígido, pues tiene, o flexible, tiene un comportamiento distinto al hormigón. El flexible decimos que era así, de repente recuperaba, no recuperaba. El rígido, por su nombre mismo, no va a trabajar de esta manera. Lógicamente, por temas de temperatura puede buscar un alabeo, ¿no? Pero tenemos que restringirlo. Va a trabajar de esta manera, como una placa, una teoría de una placa, ¿cierto? Entonces, cuando vemos nosotros los ESALs, vemos que el tráfico producirá el mismo efecto en la estructura. El mismo camión no produce el mismo efecto. Eso que implica que voy a tener seguro coeficientes de daño o ESAL, a pesar del mismo tráfico, distintos. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces eso va a ser diferente, siendo método empírico, muy importante darle una buena base, una buena estabilidad, si no, pues tengo problemas con, y lógicamente un material de hormigón de buena calidad. La mezcla también importa, ¿no? En el pavimento de hormigón no veremos fisuras por fatiga, veremos otro tipo quizás de patologías, pero es muy conocido que pues tiende a durar más, se habla de muchas otras propiedades. Es otro material, tiene otras propiedades. También tiene la desviación estándar, pero es fundamental el trabajo que tiene la losa, su modo de elasticidad, el modo de rotura, porque es la losa la que trabaja mayormente. O sea, si fuéramos esta estructura, en el pavimento flexible, todas las capas tienen un determinado aporte estructural. En el pavimento de hormigón, usualmente, es la capa de hormigón la que va a asumir la mayoría de esos esfuerzos y la que no debe fallar, ¿no? Y hay otras consideraciones que tomar en cuenta. Acá vemos la pequeña ecuación del ASTO 93, donde pues tenemos también el logaritmo de SAL, y el lado derecho donde están los diferentes términos, ¿no? El error combinado, la diferencia de serviciabilidad, y hay otros como el coeficiente de transferencia de carga, que es fundamental, el modo de elasticidad, el modo de reacción, ¿no? Los gráficos son un poquito más complejos, no voy a entrar en detalle, tiene dos diagramas donde usted entra con el K de su rasante, pues tiene acá el módulo de ruptura del concreto, coeficiente de carga, el drenaje, el coeficiente, una línea de intercambio, se va al otro lado de aquí, sigue por acá serviciabilidad y por este otro lado entra confiabilidad, ESALs, y encuentra el espesor, 10 pulgadas, 12 pulgadas, ¿no? Hay una hoja de cálculo que igual la voy a proveer también, vamos a tener un folder con las hojas de cálculo, donde ven ustedes los materiales, aquí los ejes equivalentes, y vemos aquí los diferentes valores y la resistencia a la compresión, y fundamentalmente resolvemos la ecuación y obtenemos directamente el espesor. Ahora, hay unos casos interesantes, sobre todo al principio, ¿no? Cuando se hacen análisis, ¿no? Nosotros podemos ver, ya dijimos que hay una diferencia entre el pavimento flexible y el pavimento de hormigón en cuanto a cómo se van a distribuir los esfuerzos. ¿Qué otras diferencias podríamos encontrar en el método de diseño? Pues yo he estado recorriendo un poco carreteras el otro día y vimos pavimentos de hormigón, pavimentos de asfalto. ¿Cuál es un poquito la decisión? ¿Por qué el uno? ¿Por qué el otro? ¿Qué otras propiedades vemos a los pavimentos de hormigón? O en aquellos casos en los cuales se eligió hormigón, ¿por qué se eligió hormigón en vez de asfalto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien puede aportar, por favor, un poco de la memoria? La carga es uno, ¿no? ¿Por qué la carga? Las cargas pesadas tienden a ser pavimentos de hormigón, así es. ¿Otra propiedad que podría ser, otra diferencia? La vida útil, se tiende que puede ser mayor vida útil. ¿Otra más? Depende de la temperatura del lugar. La temperatura, ¿es menos susceptible a la temperatura? ¿A eso se refiere? Sí. También, esa es otra, ¿no? ¿Qué otra cosa más se podría comentar acerca de él? El costo, eso puede variar, ¿no? Pero obviamente el costo es un factor de decisión entre uno y otro, y ahí entramos en pavimentos equivalentes. Entonces hay muchos factores donde se ven, y lógicamente el espesor está ligado del costo. Ahora, algo de anécdota, cuando estaba trabajando hace años atrás, casi a mis inicios de la carrera, con el ASTO 93, y estaba haciendo justamente ese análisis, si era flexible, si era rígido, ¿no? Estaba haciendo mis cálculos con el ASTO 93, y se me acerca un ingeniero un poco ya mayor, que tenía mucha experiencia, y me decía don Carlos, a pesar de mi juventud, ¿no? Me decía, don Carlos, ¿qué está haciendo usted? Digo, estoy diseñando un pavimento rígido, don Fernando. Y él me pregunta, me dice, oiga,
¿Y qué tráfico tiene? Bueno, tengo este tráfico. ¿Y dónde está ubicado? Por acá. Ah, pues don Carlos, le va a salir 20 centímetros, me dice. Le digo, 20 centímetros, ¿y cómo va a saber? ¿Cómo puede calcular, resolver eso? ¿No? Me pongo a hacer, ¿no? No dice mucho caso, va a ser cierto, siendo joven, ¿no? ¿Y qué pasó? Me salieron 20 centímetros, ¿no? Dije, ¿qué es lo que pasa? Hay un motivo para eso, no sé si alguien sabe el motivo. Tiene una explicación, porque la idea de que los pavimentos de hormigón siempre salen 20, 25, 30, ya pasó un poco de eso, pero hay una explicación. ¿Por qué la explicación? ¿Alguien sabe? La explicación está en cómo se desarrolló la metodología. Ahí está la explicación. ¿Por qué la explicación está ahí? Bueno, ustedes aquí, ahí están las 8 pulgadas. ¿Por qué está ahí? El ASTO 93 fue basado en pruebas experimentales donde la mayoría de las secciones eran pavimentos flexibles y donde muy pocas fueron las de hormigón. Entonces, si usted va a hacer un manual, ¿de qué lado quiere estar? Del lado de la seguridad, ¿no? Si es así. Entonces diseñaron, o el método, los monogramas están orientados a que salgan pavimentos de 20 usualmente hacia arriba y que no hay mucha variabilidad, porque no había la información suficiente. Entonces casi siempre que haga el ASTO 93, 20, 21, 22, 23, puede ser por ahí, o 25, no había la información. Lo mismo ocurría también lógicamente con el asfalto. En la actualidad, el último método, hacia donde vamos ya, es el mecanístico empírico del ASTO 2020. Ese es el último método actual que se va usando, donde hay diferencias, ¿no? Ha evolucionado el diseño, ha evolucionado de los empíricos a los mecanístico empíricos. El mecanístico empírico todavía no se ha llegado, algunos dicen que sí, pero todavía no se ha llegado. El mecanístico empírico busca asociar los mecanismos de falla con estos factores, busca incluir tantos factores que están influenciando y ver cómo podemos modelarlos para predecir el futuro. El empírico no, el empírico queda en base a la práctica, la observación, en qué es lo que hay. Entonces el ASTO 93, que es muy popular, que sigue siendo un manual que se sigue usando, pues viene de los años 60 realmente. Los años 60, donde se hizo una pista de prueba con materiales muy limitados, con tráficos muy limitados, y bueno, salió este manual, que no hay un error acá ortográfico, es la ASHO, yo no lo llegué a usar, este es demasiado antiguo, pero es del año 61. Con estos datos y estas secciones de prueba se hizo el ASTO 93 y con un tipo de tráfico muy restringido. Cuando nosotros vemos los monogramas ahora, y los pongo a veces en ejercicio, le pongo, bueno, un ESAL de 50 millones, de repente me salgo el monograma porque no está previsto para hacer ese tipo de diseños. Entonces vemos pues que el método empírico tiene muchas restricciones y en realidad hay más factores, volviendo a eso, que afectan lo que nosotros vemos, el desempeño del pavimento. Por ejemplo, en el tráfico, la frecuencia de la carga, la velocidad, la configuración de los ejes, no solamente es el volumen, inclusive la presión del neumático. La configuración de la llanta, eso también va a afectar. En el clima, sobre todo los cambios, congelamiento, descongelamiento, porque afectan las propiedades de los materiales, pero también la geometría. No debemos olvidar que la geometría influye tremendamente. Y yo les decía que el ASTO 93 tiene el PSI, ¿no? Serviciabilidad presente. Pero en la actualidad, ¿qué se usa para medir? Serviciabilidad. Serviciabilidad es el grado de confort o el nivel de irregularidad que puede haber. El IRI, ¿no? ¿Sí? El IRI. Entonces, el IRI es el que se utiliza actualmente para medir el International Roughness Index y el IRI mide el grado de irregularidad. Entonces, el IRI es lo que se utiliza para medir, ya no utilizamos el PSI. Y obviamente el IRI fue desarrollado a una velocidad para medirlo uniformemente, a 80 km por hora, tangentes largas. La geometría lo va a afectar al IRI. La geometría va a afectar cómo las cargas son posicionadas y cómo van afectando. Entonces, el ancho, el perímetro, la pendiente, si la pendiente es muy pronunciada, pues también muchas veces, bueno, la solución debe ser un pavimento de hormigón, porque si no se va a arrugar, se va a ondular, ¿no? Entonces, la estructura del pavimento y los efectos de la construcción y el mantenimiento. Todos esos factores deben ingresar en lo que sería o deberían ingresar en lo que es el diseño de pavimentos. Entonces, el ASTO 93 se vio en los Estados Unidos que había que actualizarlo y se hizo todo un esfuerzo para que pueda representarse esas condiciones climáticas y locales, y este es el punto principal. O sea, si ustedes recuerdan
o van de esta charla al final, ¿cuáles son las nuevas metodologías y qué hacen? Las nuevas metodologías lo que hacen es predecir el desempeño. Eso es lo que hacen, esa es la idea fundamental. Tenemos que predecir el desempeño. ¿Para qué? Para evitar que aparezcan fallas. En la etapa de diseño modelamos de tal manera que podamos anticiparnos y ver de que no vaya a haber fallas. Y incluimos todos los factores posibles, incluido el diseño de mezcla. El diseño de mezcla de la asfáltica, el diseño de mezcla del concreto, y podemos evitar que esto no vaya a ocurrir. Lo que queremos es que no aparezcan las fallas y debemos detectarlo en la etapa de diseño bajo las diferentes condiciones. Aquí tenemos otro tipo de fisura, este otro es otro tipo de fisura. ¿Alguien puede indicarme qué tipo de fisura es? Hemos visto que hay fisuras por fatiga, fisuras por carga, tenemos también abollamiento. Esa fisura que es transversal es típica de fisura. Creo que aquí no las ven mucho porque su clima es distinto, pero... ¿Ah? Podría ser. ¿Ah? Térmicas, fisuras térmicas, así es, fisuras por temperatura. Esas fisuras pueden aparecer aunque no haya carga. Son típicas inclusive de ciudad, entonces esas fisuras pueden aparecer aunque no haya carga, esas son fisuras térmicas. Entonces nosotros tenemos fisuras térmicas, tenemos abollamiento, vimos arriba que era la foto de Ticlio, volviéndoles al reto. ¿Dónde es esta foto? ¿Alguien me dice dónde es? Entonces esta autopista está en la zona aledaña hacia Houston. No me pregunten exactamente dónde porque no me acuerdo, pero está en esa zona donde hace mucho calor y vemos este abollamiento. ¿Por qué ocurrió el abollamiento? El tráfico pesado, la mezcla no era la más adecuada, se estuvieron probando mezclas más blandas y bueno, ahí está el problema. Pero por eso es que Texas está haciendo otro tipo de pavimentos que vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces el abollamiento está ahí. Y acá tenemos otra foto, decía que no tienen nacionalidad. Esta sí la adivinan, ¿no? No van a decir que no. A ver, díganme dónde es esa foto. Lamentablemente los patrones se repiten. Aquí podemos también fatiga, una zona con pendiente. Vemos aquí un poquito más de la geografía. ¿Dónde estoy? ¿O dónde estamos? Yo tomé la foto. ¿Ah? ¿Dónde es? Uruguay. ¿Dónde en Uruguay? No me digan que no la adivinan. Si solamente en todo Uruguay solamente es la única zona que encontré fisuras, ¿ah? ¿Ah? Bueno, no fue en la visita contigo. No, estaba viendo que ahí no te llevé. Tampoco fue la que supervisaste, ¿ah? Creo, ¿ah? No, sí es hormigón de factor. Ya. No fue la que supervisaste. Siento mucho que estoy presentando fotos de fallas de flexibles, pero son los que he encontrado, ¿no? La verdad es que les tomé fotos, ¿no? Y vamos a ver luego el hormigón. No la encuentran. ¿Alguien ha escuchado de Punta del Este? ¿Alguien? No, vagamente, por ahí. ¿Alguien ha visitado Punta del Este? ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguien ha ido a Punta del Este? Sí, ¿no es así? ¿De camino? ¿Qué hay? Hay una zona, una casa de un artista muy famoso, uruguayo. ¿Cómo se llama? La Casa Pueblo. Este es afuera de Casa Pueblo. Hay una pendiente. En vez de entrar a Casa Pueblo, me siento culpable. En vez de entrar a Casa Pueblo a ver el museo, me puse a tomar fotos. Sí, me criticaron después en la familia, pero bueno, es ahí. Es una zona con pendiente donde tienen ustedes problemas. No hay problema de altura. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue la fatiga? ¿Fue la mezcla? No sé. Habría que investigar, pero vemos que hay diferentes tipos de falla. ¿Fue el constructor? Pues no sé, no voy a entrar en detalle, no quiero polémica. Lo que quiero decir es que hay muchas fallas y no tienen nacionalidad. O sea, hay demasiados factores que hay y en realidad la metodología lo que tiene que hacer es considerar todos esos factores, inclusive constructivos, ¿no? Vamos a decir temas constructivos. Un tema constructivo fundamental, por decir en el tema de hormigón. Se coloca el hormigón y ¿qué hay que hacer inmediatamente? Y que si no se hace empiezan las fisuritas por temperatura. ¿Qué hay que hacer? Curado. ¿El curado puede ser con qué? Con agua. ¿Con qué más? Membranas. ¿Eso lo introducen en un método de diseño? Típicamente no. En la nueva metodología sí. Tienen que introducir el curado. ¿Qué tipo de curado tiene? Entonces, los factores constructivos interesan, dosificación de la mezcla, materiales empleados, y tenemos aquí una estructura que proponer y ver qué desempeño va a tener funcional y estructural para evitar que aparezcan esas fallas. Entonces, tenemos que proponer esa estructura para un determinado tránsito,
para unos factores climáticos, condiciones de drenaje. Tenemos que observar y evitar que esas fallas vayan a ocurrir, porque hay muchos parámetros que están viéndolo. Ahora, acá tengo otra foto, ahí está la fecha, por si acaso, para hacerla más fácil. Okay, ahí la hacemos más sencilla. ¿Dónde estoy? Ya les dije ya, no estoy en Miami ahí, podría ser, Miami no he encontrado fallas, ¿no? En nuestras fotos. Hay que ver el fútbol nada más en Miami. Bueno, ¿dónde estoy? A ver, fotos de celulares, el reto para los celulares. Quiero cambiar de celular, así que díganme cuál es el más preciso. Bueno, ¿dónde estoy ahí? Está con la fecha, ¿ah? ¿Qué ven ustedes? ¿Una fisura en la huella? Para comenzar, ¿es parecida a la otra? ¿Parecida? ¿Algo? ¿Todas las fisuras se ven igual? ¿Ah? ¿Es una ciudad? ¿Es una rural? ¿Dónde me encuentro? A ver, adivinen. Zona urbana, muy bien, vamos bien, zona urbana, exacto, estamos bien ya. En el año 2023, ok. Nuevamente Argentina, sí, he estado en Argentina, he estado más de una vez, pero no es Argentina, no es Lima tampoco. En Lima lo que hay son huecos, ¿no? Más que fisuras, terminan en huecos. Huecos donde uno puede usted hasta pescar ahí, creo, ahí en el hueco, porque se llenan de agua, ¿no? ¿Dónde es? A ver, por el carro, por el modelo, ¿no? ¿No le da? No, ¿van a perder el reto? No lo creo, también que íbamos, ¿ah? ¿No? ¿Seguro? Ah, caramba. ¿Ahora? ¿Dónde estoy? Alemania, ¿no? Hamburgo, muy bien la geografía, estaba en Hamburgo. ¿Qué pasó con las soluciones? ¿Qué estaban haciendo los alemanes para mejorar sus carreteras? ¿O qué otras técnicas estaban probando, ¿no? Una cosa que no hemos mencionado aquí son los equipos mismos o las técnicas constructivas, ¿no? Cómo lo van a colocar para lograr un buen IRI, qué técnica van a utilizar. Yo no sé si pueden leer un poco aquí, pero dice, pues, métodos de pavimentos novedosos en Alemania. Si usted busca esto, porque también es fácil de encontrar, ¿y cuál es el método novedoso de Alemania, no? Esa es la gran pregunta. Y encuentra aquí otra que dice acá, 8 razones, bueno, ahí está la discusión, ¿no? O sea, ahí podríamos entrar en polémica. 8 razones porque Alemania tiene mejor carretera que Estados Unidos. Empezamos en la polémica, igual que el fútbol, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Ah, caramba, depende, hay muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas, este es el QR del artículo, por si acaso, por los que quieran leer más, ¿no? Yo he extraído un pedacito de eso, pero una de las cosas por las cuales argumentan, no es que en Estados Unidos no haya mantenimiento, por si acaso, pero dice que los alemanes son muy precisos en el mantenimiento. Eso es lo que dice la noticia. La noticia siempre escribe lo bueno, ¿no? Entonces dice, las carreteras son muy bien mantenidas. Luego dice que acá las pueden acomodar a alto tráfico y las Autobahn, que son pues sus supercarreteras, donde no hay límite de velocidad, es una diferencia con Estados Unidos, no me atreví a manejar, son construidas con múltiples capas de concreto. O sea, nosotros tenemos la idea de múltiples capas de concreto, pero si solo se pone una, ¿no? ¿Pero por qué solamente una? ¿Por qué no podemos poner más? Al igual que el asfalto, o sea, si nosotros abrimos nuestras posibilidades de soluciones, nosotros podemos colocar asfalto sobre asfalto, concreto, hormigón sobre asfalto, hormigón sobre hormigón, podemos colocar hormigón, asfalto y hormigón, tenemos muchas alternativas que podemos utilizar. ¿Qué estaban probando los alemanes o qué han construido los alemanes? Múltiples capas de concreto y para eso utilizan unas máquinas especiales y una sincronización única, ¿no? Autobahn también ha sido inspeccionado por irregularidades, por cualquier daño y pues han visto lo que hay, ¿no? Que los daños son reemplazados. Acá hay un poquito más de detalle, ¿no? De lo que se está indicando en ese artículo. El artículo no es mío, es un artículo que está publicado en Global Highways, que publica de todo, muy buena revista. Y acá explica un poco dónde está ubicada, dónde se ha hecho y demás, pero está explicando aquí, este es un concesionario, Aerovía, optó por hacer una superficie de concreto porque ofrece, como decíamos antes, y bien lo manifestó el colega, que una mayor resistencia a la deformación. O sea, el concreto no se va a deformar, en todo caso, si no está bien diseñado, no utiliza el debido producto, pues se va a agrietar, se va a fisurar por otro tema, pero no se va a deformar. Y puede resistir una alta capacidad.
Además, para tráfico alto, grandes vehículos, camiones, y requiere muy poco mantenimiento comparado con lo que es típicamente el asfalto. Acá tenemos un poquito, este es el QR de este artículo, o sea, les he mostrado aquí el QR de esta noticia, esta es una, pero este otro que tiene el detalle, tampoco tiene demasiado escrito, pero sí habla un poquito del procedimiento, habla un poquito de las máquinas, acá está el QR, el artículo, y acá indica, ¿no?, la capa superficial de concreto, o sea, tiene dos capas de concreto de hormigón, está instalada después de la capa inferior de hormigón. Tiene dos capas distintas, con diferente tipo de mezcla, de manera que logre un enlace, una adherencia óptima de ambas capas, que es la preocupación, de que las dos capas de concreto pueda que no tengan una debida adherencia, ¿no? El concreto de la capa superior está proveído o instalado con la capa inferior, con el paver, esta es la máquina que recibe el hooper, ¿no?, la parte de aquí, con el conveyor, disculpen que no los traduzco exactamente, conveyor, ¿cómo se traduciría en el equipo mismo? El que carga el hormigón, ¿no? Uno es el que carga, es el otro que lo distribuye, y tiene las dos máquinas trabajando en conjunto. Entonces vemos que ahí están los alemanes innovando y como están los Estados Unidos viendo qué hacer. En los Estados Unidos hay otras alternativas, dándoles un poco más de recursos. En el caso de la Federal Highway tiene muchas opciones, muchas aquí posibilidades, como por ejemplo recapados con concreto, refuerzos con concreto, delgados. Hay muchas, las vamos a ir viendo, sobre todo en la charla del Congreso, vamos a ver un poco más y vamos recorriendo, ¿no? Pero esta es una de las mejores fuentes de información. Este es el QR, es también gratuito. Yo voy a distribuir también las dispositivas, así que hay mucha información. Ustedes pueden ver, este es un pavimento típico en Texas y no es nuevo en las autopistas. Es un pavimento continuamente reforzado, no tiene juntas. ¿Cuál es la idea? De que pues, como no tiene juntas, ponerle suficiente acero para que absorba cualquier influencia que pueda tener la temperatura y en todo caso aparecerán muy microfisuras que no tienen un daño estructural al pavimento mismo, ¿no? Entonces esta foto no es nueva, pero es en Texas. Muchas de las autopistas de Texas tienen pavimentos de continuamente reforzado, algunas directamente, otras pues de repente se pone asfalto en la parte superior. Sí sé que parece un edificio, ¿no? Pero eso es un pavimento de concreto, hay muchas soluciones. ¿Cuáles son mejores, las alemanas o las americanas? Pues todavía tengo la pregunta, no sabría responderles, pues, pero bueno, depende un poco también de cómo diseñamos. En resumen, el ASTO 93 está muy limitado. Necesitamos un nuevo método. En el 2002 yo me encontraba en un periodo de transición, estaba en el Perú, pero acá no dice ASTO, ¿no? No dice ASTO en ningún lugar. Se hablaba del ASTO 2002. El ASTO 2002 nunca se publicó. Fueron trabajos de investigación, pero eran demasiado teóricos. Eran demasiado teóricos para que puedan usarse en la práctica. Nosotros queremos algo fácil de emplear, algo práctico. El 2008 intervinieron ya consultores, intervinieron gente contratistas y salió un manual de práctica. Ese manual de práctica ha ido evolucionando, salió luego el 2015, pasaron 7 años y más recientemente el 2020. ¿Por qué creen ustedes que han salido nuevos manuales que se han reeditado? Si es un método mecanístico, empírico. Mecanístico significa que está basado en teoría, en conceptos, ¿no? ¿Por qué creen que salió o pasaron nuevos métodos? ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Qué ha pasado entre el 2008 y el 2020? Han pasado 12 años, ¿no? Ha pasado el tiempo, ¿sí? Y en ese tiempo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa cuando uno pasa con el tiempo? Ustedes están muy jóvenes todavía. La experiencia de las fallas. Y si hablábamos científicamente, hay más datos, más información. ¿Cómo puedo yo predecir el futuro? Bueno, yo no puedo predecirlo, el futuro, pero nos gustaría, ¿no? ¿Qué me va a decir? ¿Una bolita de cristal? ¿Dónde la venden para comprarla? ¿Ah? ¿Les gustaría saber el futuro? A veces pienso que no, ¿no? ¿Ah? Pero, ¿cómo puedo predecir el futuro? Analíticamente hablando, como ingenieros, como científicos. Modelos, así es, modelos. Y los modelos necesitan datos. Los modelos en términos prácticos, ¿qué son?
una representación, pero ¿cómo los hacemos para que sean cuantificables? Los traducimos en una ecuación. Las variables las convertimos en una ecuación, donde en esa ecuación van a estar todos esos factores. Entonces los modelos se han recalibrado con el tiempo, se recalibran para cada situación. El manual ha sido traducido al español con autorización de la AASHTO. Este es el QR de donde ustedes podrían obtener el manual. Tuve el privilegio de dirigir al equipo que trabajó para hacer este esfuerzo tremendo. El Instituto de Construcción y Gerencia hizo un pago a AASHTO para tener la licencia de traducirlo, y la gran ventaja es que es hoja por hoja, es decir, la hoja de inglés corresponde a la hoja del español. Repito, esto lo voy a alcanzar, estas diapositivas, les voy a dar las diapositivas, pero es interesante el manual. Y algo más que hay que destacar, uno dice, bueno, el manual me explicará el software, el manual me explicará cuáles son las fórmulas, explica las fórmulas, pero el manual por sí solo tiene un gran valor, porque habla de técnicas de rehabilitación, habla de evaluaciones, tiene muchas cosas que son prácticas, ¿no? Entonces, este manual, el principio es mecanístico empírico. ¿Por qué mecanístico empírico? Está basado en la ciencia, sí, de principios mecanísticos de por qué ocurre una falla, qué está ocurriendo. Pero cuando usted trata de anticipar, a usted no le interesa tanto, bueno, el esfuerzo es tanto, no le interesa tanto el esfuerzo, lo que quiere saber es, ¿va a aparecer una fisura o no? ¿Sí? ¿Y cuándo va a aparecer? ¿Va a aparecer deformación o no? Para eso utiliza ecuaciones de transferencia, y esa es la parte empírica. Entonces, el proceso es que le va a decir, bueno, en el año 3 le va a aparecer una fisura. ¿Qué tan correcto va a ser? Dependerá qué tan bien calibrado esté, qué tan buenos sean sus datos, ¿no? Nosotros, pues, generalmente vemos la superficie. No podemos ver qué está pasando aquí, pero que hay esfuerzos y deformaciones según la composición, según el espesor, según el tipo de material. Y ya cuando aparece la falla, es muy tarde. Tenemos que evaluar qué está pasando desde antes. Y no es otra cosa que calcular esfuerzos y deformaciones a nivel de aquí de la carpeta, si es un pavimento flexible, a nivel de la subrasante, donde están las dos fallas asociadas. La de arriba está asociada a la falla por fatiga y la de abajo está asociada a la falla por deformación de la subrasante. Eso se traduce en ecuaciones. Entonces, el método mecanístico lo que hace es calcular esfuerzos y deformaciones dependiendo lógicamente de la propiedad de cada material, son teorías distintas, si es asfalto o si es hormigón, y calcula estos esfuerzos de deformación y los convierte a saber si va a haber una fisura o no, y cómo va a ser esa deformación. Esto lo hace el programa, un software, y utiliza diferentes conceptos internamente, como el método de Julia, u otros para pavimentos rígidos, o el ISLAB, y ustedes felizmente no tienen que saber elementos finitos para usar el programa, o usar el software, ¿no? Lo podemos usar directamente. Toma también lo que es verificación de desempeño. O sea, el enfoque actual del diseño es verificar. No es ya nada más, me salió esta estructura y listo, y es un acto de fe y ya. Tengo que verificar. ¿Cómo verifico? Esa bolita de cristal. Para lo que son los pavimentos, es un software que se va a utilizar para poder saber qué está pasando. Entonces, acá vemos en este diagrama el proceso completo. Lo de arriba son datos, necesito datos de clima. Lo que sería precipitación, serían los vientos, las temperaturas, el dato de materiales, en sus propiedades, el tráfico mismo, sin ESALs, ya no hay ESALes, y una estructura que voy yo a determinar. Luego, este ya es el análisis. La respuesta, esfuerzo y deformación, acumulamos el daño en el tiempo, es la teoría de Miner, acumulativo, y felizmente vemos si va a haber fallas o no va a haber fallas. Este es el software que se utiliza en la actualidad. Hace un año salió la versión web. El software tiene una licencia, comentaremos un poco de eso y vamos a ver también un poco de sus alternativas, ¿no? Y esta es la versión de escritorio. Hay dos versiones con las cuales se hace el análisis y simplemente voy a resumir algunas cosas y luego también les voy a comentar cómo se compara con el AASHTO 93, con un ejemplo, ¿no? Pero como ven acá, en este lado izquierdo de su menú, este es pavimento concreto, pues es muy similar en el sentido que pide la estructura. Cómo va a ser, en qué año se va a construir, qué tipo de pavimento, tenemos la vida útil, el inicio y el final del tráfico. Y esta es una parte que usualmente no se solía colocar, que es el desempeño. ¿Cuál es el desempeño esperado? ¿Cuánto es el IRI? ¿Cuánto me exigen de IRI acá en una obra nueva? Por ahí me decían. ¿Ah? Depende, ok. El más exigente.
¿Cuál es el más exigente? 1.8. 1.8. Las autopistas allá, el más exigente, 0.98. Nueva. Menos de 1 metros por kilómetro. Entonces, ¿ah? En el caso de Latinoamérica usualmente es 2. Solamente es 2. Solamente es el valor de 2. Pero lo que vemos aquí es que acá, esto está en pulgada por milla, por si acaso. Si ven 63, dice, uy, 63, ¿cómo va a ser? Es pulgada por milla. ¿Alguien me puede convertir el 63? ¿Alguien se acuerda todavía un poquito de conversión numérica? Pulgada por milla, metro por kilómetro, 63. A ver, una pulgada, 0.0254 metros, una milla, 1.6 kilómetros. O sea, multiplico por y divido por. ¿Cuánto me sale? A ver, ahí está en la computadora. Veamos, ¿no? Somos ingenieros la mayoría, supongo. ¿Ah? ¿Cuánto salió? Han traído calculadoras, computadoras. La segunda parte va a ser haciendo software, ¿ah? Las vamos a hacer. Si tienen teléfonos, va a decir que tienen teléfonos celulares. Ahí también se sabe. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 63 pulgadas por milla a metros por kilómetro. ¿Cuánto sale? ¿Menos de 1? A ver. No dejen mal acá a su profesor, ¿ah? Su profesor, es como posible, ¿no? Ya sé que ahora la inteligencia artificial hace todo, pregúntenle si no. A ver, 63 por 0.0254 dividido entre 1.098. ¿Metros por? Metro por kilómetro. Metros por kilómetro. Salvó a la clase, muy bien. Metros por kilómetro. 0.98. Ahora, la segunda es esta, el IRI terminal. 252. A ver, convirtamos el 252. O sea, 0.98 es el inicial, una carretera nueva. ¿Cuánto se espera que no pase al final? 252. 252 pulgada por milla, ¿eh? Sí, pulgada por milla. ¿Cuánto es? Cuatro, alto, pero es el final de la vida. Totalmente el final de la vida, ¿no? Entonces vemos aquí límites, hay otros límites como fisuramiento o desniveles, faulting es desnivel, esto está en pulgadas, entonces se ponen acá los límites objetivos y hay otras cosas interesantes como ven acá, la resistencia, el tipo de curado, curado compuesto, entonces hay diferentes datos que podemos ver ahí, ¿no? Entonces los datos son cuándo se va a construir, cuál es el tipo de pavimento, el periodo de diseño, la fecha de construcción, vemos aquí también lógicamente la estructura del pavimento. En el caso americano se entra la latitud, la longitud y nos da toda la información medioambiental. El tráfico, distribución de carga, configuración por eje, todo esto son datos que ingresamos y una gran diferencia con la metodología actual, ya no se calculan ESALs, lo que ingresamos son las cargas con sus tipos de eje. Contamos los ejes por tipo de vehículo y se proyectan a futuro. Y bueno, los modelos climáticos con los datos para ver la temperatura cada hora. Por eso requerimos una computadora que pueda hacer ese cálculo, porque ¿qué hemos dicho de las propiedades de los materiales cuando decíamos acerca del asfalto y demás? ¿Qué pasa con las propiedades de los materiales con el tiempo o en un mismo día o con el cambio climático? ¿Qué pasa con la propiedad del material? Cuando usted diseña, por ejemplo, en el Astro 93 tiene que ingresar un MR, ¿no? Pero ¿qué pasa con la propiedad del material con los cambios climáticos? Varía, ¿no? Hay variabilidad. Entonces, ante esa variabilidad, usted tendría realmente que recalcular, cambiar para esa temperatura y volver a calcular qué pasa. Eso es lo que hace esta metodología. Entonces, con cada iteración, vuelve a variar cuál es la propiedad. O sea, la variabilidad está presente tanto en los materiales como también en lo que es el clima mismo, la proyección del tráfico. No hay una certidumbre total. En el caso del asfalto, ya habíamos muy bien dicho que son viscoelástico. En bajas temperaturas es un sólido viscoelástico, alta temperatura, un fluido newtoniano. Y esto es lo que va a chequear el software o los modelos de predicción a grandes rasgos. Si va a fallar por fatiga, si va a haber fisuramiento térmico, si va a haber abollamiento o un fisuramiento longitudinal mínimo o cuánto va a ser el IRI. O sea, lo va a proyectar a futuro, que es lo que va a pasar con ese pavimento flexible. ¿Qué va a cambiar en el pavimento de hormigón? Las propiedades de materiales y los tipos de falla que va a predecir. En el caso del flexible, pues habrá que hacer ensayos y la otra cosa positiva de este nuevo método es que todo tiene un ensayo.
que yo lo puedo hacer para determinar la propiedad. Entonces puedo determinar el módulo dinámico, lo llevo el material y si esto tiene un polímero, tiene alguna propiedad especial, pues lo llevo y pues lo analizo y lo medimos. Entonces el tema es daño incremental. El tema de daño en el tiempo se parte en pedacitos, en cada pedacito puede haber cambio de propiedad y se va viendo cómo el daño va creciendo en el tiempo. Entonces las propiedades de los materiales cambian. Esto cambia según la temperatura, la humedad y se van incrementando. Entonces la base granular va a cambiar, el módulo, si es una base cementada o tratada con cemento o el módulo del hormigón, ¿no? Todo va cambiando y va a ir analizando en el tiempo y acá podemos ver nosotros la evolución de ese daño acumulado que luego se traduce a los tipos de falla. Repito, en el término de flexibles, estos son los 5 que fundamentalmente se dan y en lo que son los rígidos, pues tenemos el desnivel de juntas, fisuramiento transversal, punzonamiento y vemos también el IRI. ¿Cuál es el común en ambos? El IRI. O sea, en ambos vemos que los IRIs tienen que lograrse, las exigencias son similares, ¿no? En lo que es el IRI para cuando se quieren hacer una comparación, igual para los periodos. Y bueno, vemos aquí cómo se verifica el desempeño y estas son las fórmulas, bueno, algunas de los modelos. Ustedes pueden ver, el manual tiene todas las fórmulas, pero vemos aquí, faulting es desnivel. Entonces, ¿cómo se acumula el faulting? Hay un faulting inicial y luego estos son los días de humedad, el porcentaje